enfrentan desde que comienza su periplo migratorio a una doble marginación. ¿Por qué? Pues les acompaña el hecho de ser mujeres y el hecho de ser migrantes, ¿vale? Todo esto se suma a muchos otros factores que se acentúan cuando se encuentran, sobre todo las mujeres que son víctimas de violencia de género o de prostitución y de trata de seres humanos. Además de esto, en los países de acogida, en este caso de España, existen prejuicios que afectan a las relaciones que tenemos entre las personas. Se comenta que cuando un africano se casa con una española o cuando una rusa con un español, por ejemplo, lo que hay detrás no es más que interés por conseguir papeles y residir legalmente en España. Pero según los datos del INE, vemos que cuando crece el número de migraciones, los flujos migratorios, aumenta el caso de matrimonios de conveniencia y cuando disminuyen, ocurre lo mismo, también disminuyeron. Bueno, en los años 90, por ejemplo, que fueron años de bonanza económica, aumentaron mucho y con la llegada de la crisis económica igualmente se redujeron. También es muy importante señalar que, según datos oficiales, hay miles de parejas mixtas formadas por una persona migrante y una persona autóctona del país de acogida. Hay miles de parejas que no están casadas, es decir, que no tendrían por qué estar juntas si no fuera porque quieren, ¿no? Por amor. En cuanto al número de hijos, también aumenta, ¿vale? El nacimiento de hijos desmonta esta tesis, ¿no? de que las parejas mixtas se casan por conveniencia, porque tienen un número de hijos considerable que aumenta también la tasa de natalidad del país de acogida, que hace falta además. Hay mafias que organizan este tipo de matrimonio, también producto de las restricciones de los países. Un ejemplo, en el caso de España, sería Cuba. Hasta los años 1990, la entrada en España desde Cuba era relativamente fácil, pero con el empeoramiento de la crisis en la isla, España restringió esa entrada. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que al restringir las entradas, pues aumenta también el número de matrimonios de conveniencia. Por lo tanto, países con mayor restricción, pues hay más dificultad para obtener la residencia y por lo tanto hay mayor incidencia en este fenómeno. Pero bueno, yo ya no me voy a llamar porque para hablar de todo esto vamos a abrir el coloquio con tres mujeres que son profesionales del ámbito social, además de excepcionales personas. El coloquio va a durar unos 30 minutos, ¿vale? Y está abierto a todas las personas que quieran participar de él. En primer lugar, voy a presentar a Hasna Blanc. Hasna es de origen marroquí, es técnico en gestión administrativa. Ella empezó a trabajar desde muy joven en diferentes oficios. Actualmente trabaja como mediadora en la Fundación Márgenes y Vínculos, en concreto en el proyecto que los integra, que es un proyecto que ayuda a mujeres migrantes víctimas de violencia de género y a sus hijos. Además, Hasna se ha animado a estudiar de nuevo, se ha matriculado en un ciclo formativo de grado superior en igualdad de género y bueno, sé de primera mano que su sueño es poder llegar a la universidad, que es una similitud que tenemos con la protagonista de la película. Después tenemos a Yunes Sánchez es técnico superior en integración social. Ella es originaria de Cuba, ha trabajado en muchos colectivos en diferentes entidades sociales, como son Nuevo Hogar Betania. Actualmente trabaja en Ada Rainbow, que se encuentra en libertad, que también trabaja con personas en situación de vulnerabilidad y también es voluntaria de la Fundación Márgenes y Vínculos. Lidia Palacios es letrada del Ilustre Colegio de Abogados de Cádiz, es asesora jurídica también del proyecto Prointegra para ayudar a mujeres víctimas de violencia de
tanto, voy a pasar la palabra primero a Hanna, ¿te parece? Para que nos dé su percepción, su valoración sobre la película. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Como ha comentado Desiree, mi nombre es Hanna y soy mujer migrante. Y bueno, pues aquí estoy viendo la película y recordando un poquito mi trayectoria, ¿no? Desde mi llegada hasta el día de hoy. La verdad que hay puntos en los que me he visto identificada con la protagonista, sobre todo el tema de los estudios. Desde muy pequeñita mi sueño era y es llegar a la universidad y bueno, nunca se sabe, ¿no? Espero algún día llegar a lograrlo. Y la verdad que lo que es el tema de la migración, yo creo que el primer punto, el que más nos afecta a todos, sobre todo lo que no compartimos es el idioma, ¿no? El idioma es una barrera bastante grande, o por lo menos a mí personalmente me lo ha sido. La verdad que para tanto como el tema de trabajo, relacionarte, para todo afecta a nivel personal, ¿no? Y a nivel social. Y claro, yo pienso que es un punto muy importante para la hora de la búsqueda de empleo y perdón, me he hecho un poquito nerviosa. Y quizá a lo mejor no todo el mundo tiene la posibilidad de aprender el idioma o sobre todo quizás a nivel económico y gracias a la sociedad